Bienvenidos a Fundación Amigos. Nos encanta que hayas decidido venir. Esperamos que te sientas cómodo y feliz de pertenecer a esta gran familia. Nuestro deseo es que disfrutes de la iglesia y que en ella aprendas principios basados en la palabra de Dios, que te ayuden a tener una vida mejor en todas las áreas, en tu matrimonio, con tu familia y principalmente una nueva y fresca relación con Jesús. Queremos que te integres a una célula, una pequeña reunión en un hogar en donde el tema principal es aprender a relacionarnos de manera personal con Dios, convivir y crecer juntos. En Fundación Amigos hay espacios diseñados para cada edad. Jóvenes, prejuveniles, niñas y niños. Juntos aprendemos a construir un entorno alegre y divertido. En Fundación Amigos somos una gran familia y queremos que tú seas parte de ella. ¡Bienvenido! Hola amigos, muy buenos días. Es un gusto y un privilegio poderles dar la bienvenida a esta reunión de Fundación Amigos. Como saben, ahorita no estamos en reuniones presenciales, pero la verdad es que se extrañan. Yo no sé si ustedes tienen ganas de ver a ciertas personas aquí en el auditorio, pero la verdad es que yo sí los extraño. Extraño saludarlos, extraño estrechar sus manos, abrazarlos, pero el que ustedes estén conectados en esa transmisión, la verdad es que nos hace sentir más cerca y eso nos da mucho gusto. Hoy quisiera hacer un ejercicio con ustedes. ¿Por qué no tomamos nuestro celular? Ingresamos a la página de Fundación Amigos en Facebook y también estamos en YouTube, recuérdenlo. Nos regalan un like y comparten esta transmisión con sus familiares, con sus amigos, sus vecinos. Sean ustedes un canal de bendición para otros que necesitan escuchar el mensaje del día de hoy. Y bueno, estamos por pasar a un tiempo extraordinario. Como ustedes saben, hoy es una mañana gloriosa, una mañana en la que tenemos la oportunidad de alabar a Dios. Pero antes quisiera compartirles un versículo que se encuentra en el Salmo 149, del 1 al 3. Esta versión que yo voy a leer es PDT. Y dice así: canten al Señor una canción nueva, alábenlo en la comunidad de los fieles. Israel, alégrate por tu Creador, habitantes de Sión, alégrense con su Rey. Que alaben a Dios con danzas y bellas melodías, a ritmo de panderos e instrumentos de cuerda. Me encanta el versículo número 2 y el 3. ¿Por qué no hacemos un ejercicio nuevamente y ponemos nuestro nombre en este versículo? Yo voy a poner mi nombre y el lugar de donde soy, pero tú puedes hacerlo desde el lugar donde nos estás viendo. ¿Y por qué no decimos así? Ari, alégrate por tu Creador. Habitantes de Tulancingo, alégrense con su Rey. Hoy es una mañana en la que tenemos la oportunidad de alabar a Dios. Así que te invito que desde donde tú nos estás viendo, ya sea tu sala, ya sea tu comedor o si estás en tu recámara, puedas levantarte, alzar tus manos y disfrutar este tiempo maravilloso de música. Te dejo en compañía del grupo de música de Fundación Amigos.
recorrí las calles de un triste universo. Le abrí el corazón a cosas que no te agradaban y me consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez. Llena todo mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Ven, toma el lugar en mi corazón. Fue tan sutil como te fui removiendo del primer lugar, del centro de mis pensamientos, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez. Llena todo mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Toma el lugar en mi corazón. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez. Llena todo mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Me toma el lugar en mi corazón. En el libro de Joel dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Y en este tiempo, ¿por qué no clamamos juntos y pedimos por la presencia del Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestros corazones? Te necesitamos, Espíritu Santo. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto.
solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Agua viva fluye en mi ser, me sumerges en tu gracia, cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Ven Espíritu Santo, ven como fuego que consumes, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser.
solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble tiempo de música es el que acabamos de tener! La verdad es que la música es muy importante. No sé si también para ti, pero por lo menos para mí, es el tiempo en el que se prepara el ambiente para poder recibir un mensaje de parte de Dios. Y si tú te perdiste el tiempo de música o apenas te vas conectando, quiero invitarte a que puedas ser puntual y a partir de las 10 de la mañana puedas estarte conectando a nuestra transmisión en vivo. La verdad es que no puedes perderte nada de esta reunión. Todo es sumamente muy importante. Y bueno, quiero invitarte también a que tengamos un tiempo aún más especial. Y este es el tiempo de dar. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles y que probablemente el hablar del dar nos cuesta un poco más de trabajo. Porque bueno, todos tenemos necesidades. Pero hay algo que protege tu vida en estos tiempos y es tu generosidad. Así que yo te invito a que puedas hacer tus donaciones y tus ofrendas con los siguientes datos que van a aparecer en pantalla. Además, en Fundación Amigos tenemos una campaña en la que tú puedes traer artículos de primera necesidad para quienes más lo necesitan, ya sea que puedas traer jabón, puedas traer frijol, arroz. Van a salir en la pantalla artículos que tú puedes traer aquí en las oficinas y con los cuales tú puedes bendecir a otras personas. Y yo quiero leerte un versículo que habla precisamente de esto, de la generosidad. Y lo vamos a encontrar en Proverbios 22:9. Y dice de esta manera: el que es generoso recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! ¿Te imaginas? El ser generoso trae protección a nuestra vida y eso es algo muy importante, así que no lo olvides. Te invito a que tú puedas ser parte de esto y que puedas ser ese canal de bendición para otras personas. Y ahora quiero darte otro aviso que es también muy importante y es que tú puedas seguir conectado a las células. Y bueno, te vas a preguntar qué es una célula si es que tú nos estás viendo por primera vez. Bueno, la célula es un grupo en el que estamos conectados actualmente virtualmente para recibir una palabra que puede edificar nuestra vida durante la semana. Estas se están llevando a cabo en un día específico y en un horario que tú puedes preguntarle a la persona que te etiquetó, o bien si ya tienes asignada una célula, que tú puedas preguntarle a tu líder en qué horario y en qué día se están llevando a cabo. Así que no puedes perderte este tiempo, no puedes estar despegado, no puedes desconectarte. Es muy importante que la palabra de Dios sea esa lámpara que guíe tu camino. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento importante de esta mañana y es que tú puedas ser instruido. Hoy tenemos un mensaje muy poderoso de parte de Dios a cargo de la directora de Fundación Amigos, la pastora Dulce Bracho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Gracias a Dios por sus vidas, por sus familias. Y yo quiero esta mañana compartirles una palabra de parte de Dios. La verdad que este es un tema que yo lo he estado viviendo. En los días pasados he estado experimentando muchas cosas de parte de Dios, algunas muy difíciles, complicadas, pero yo creo que siempre de que Dios nos hace pasar por un desierto es con el objetivo de que lleguemos a la tierra prometida. Aprendí que el pueblo de Israel, como dice la palabra, estuvo 40 años en el desierto, pero ese proceso los llevaría a la tierra prometida. Y yo te quiero decir en esta mañana que si tú estás pasando un tiempo de dificultad, nosotros que estamos pasando estos tiempos de desierto, te quiero decir que es porque estamos cerca de llegar a la tierra prometida. Y yo quiero hablarte esta mañana un tema, vuelvo a repetir,
que yo lo estoy viviendo y que el Espíritu Santo me ha fortalecido de tal manera que yo pueda compartirte esto para que tú también seas fortalecido. Quiero darte algunos puntos para que tú y yo podamos vencer el temor, para que tú y yo podamos ser victoriosos, porque la Biblia dice que Dios nos quiere llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Él quiere crecer y que nosotros menguemos, pero vamos a la palabra. Y antes de continuar, yo quisiera que tú ahí dejes tu teléfono, dejes tus dispositivos, no te distraigas, recibe la palabra de Dios, porque Dios va a hablar a tu corazón. Gracias, Dios, por este día, Señor. Yo te agradezco con todo mi corazón por la vida de cada familia que nos está mirando, por cada persona, Señor, que va a recibir tu palabra el día de hoy, porque tu Espíritu Santo sé que nos llena, nos fortalece, nos unge para que cada vida sea tocada. Hoy, Señor, traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y rogamos por tu presencia, Señor, que esta palabra no solo sea una información, sino que pueda ser una experiencia para cada uno de nosotros. Queremos conocerte, Jesús, y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sople vida en cada familia a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el punto número 1 yo te quiero decir: no temas. No tengas miedo. La verdad que este tiempo todo el mundo habla de un tema que ya sabemos y es un lenguaje de temor, es un lenguaje de muerte. Pero yo te quiero enseñar algo que yo he estado aprendiendo para que tú y yo tengamos temor en algo. Escúchame, para que tú puedas tener miedo, temor, pánico, ansiedad por algo, primero tienes que creer en ese algo. Cuando tú y yo llegamos a creer en una mentira o en algo a lo que le tenemos miedo, es porque ya pusimos nuestra creencia en eso. El miedo, la verdad es que no es real. Yo leí que el 80% más o menos de los temores que nosotros tenemos como seres humanos, la mayoría, el 80%, son cosas que nunca sucederán. Pero vivimos el 100% de nuestra vida con temor, pensando que algún día van a pasar. Entonces, esos temores, la verdad es que nos roban la felicidad, nos roban la paz, nos roban la promesa de Dios. Y yo te quiero decir que el miedo no es real, pero se hace real hasta que tú lo crees. En el momento en que tú lo crees, es cuando se hace real. Y la verdad es que tenemos 5 sentidos, que es el olfato, la vista, el tacto, lo sabemos. Pero cuando nosotros empezamos a sentir, a ver, a tocar, a oler, a pensar, y entonces eso nos hace creer en aquello que nos da temor. Tu fe, cuando tienes temor, tu fe está puesta en lo que el diablo puede hacerte, en lo que el hombre puede hacerte, en lo que va a pasar. El miedo es cuando tienes tu fe del lado equivocado. Y la verdad es que yo aprendí que el miedo funciona exactamente igual que la fe. Obviamente al revés. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, obviamente movemos la esfera espiritual para que todas las promesas de Dios vengan a nuestra vida, pero el temor también mueve la esfera espiritual, pero para atraer todo lo negativo. Así es de que todo lo que tú y yo no venzamos o no conquistemos, eso te va a traer temor. Por eso esta mañana yo te quiero compartir este tema, porque sé que Satanás en este tiempo ha querido levantarse como un león rugiente, dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y si tú eres una persona, una madre de familia que está preocupada por sus hijos, una esposa que está preocupada por su esposo, una familia que está preocupada por sus padres, yo te quiero decir que el miedo es un espíritu demoníaco. El miedo no es un pensamiento, el miedo no es un sentimiento, el miedo no es una emoción, aunque te trae emociones. El miedo es un espíritu demoníaco, del cual hoy vamos a aprender cómo derribarlo y cómo derrotarlo. El miedo se genera regularmente por lo que no conocemos, por lo desconocido. La Biblia dice, Jesús, sus palabras, siempre Él nos decía, por nada estés afanoso, por nada estés ansioso, por nada estés preocupado, por nada tengas temor por lo que va a pasar mañana.
y nos pone el ejemplo de los pájaros, ¿verdad? Yo veo los pajaritos y digo, wow, ellos no están ni en cuarentena, ni están confinados, ni traen cubreboca, ni nada. Ellos están felices, cantando como todas las mañanas la gloria de Dios. Y yo te quiero decir que el miedo se genera porque estamos afanosos, porque estamos pensando qué va a pasar mañana, qué va a suceder con mi trabajo, qué va a pasar con mi mamá, qué voy a hacer con estos gastos. Y entonces estamos afanosos, estamos ansiosos, estamos preocupados, no dormimos. Pero la Biblia nos habla, dice que traigamos todas nuestras cargas delante de Él. Dice, por nada estéis afanosos, sino traigan sus peticiones delante de mí. Ahora, tú y yo tenemos que entender que todos los temores se generan en la mente. La mente en realidad es el campo de batalla del enemigo. Ahí es donde Satanás querrá estarte molestando, querrá estarte diciendo todo el tiempo lo que va a pasar, lo que pudiera pasar, lo que no pudiera pasar. Y yo creo que tú y yo tenemos que aprender a vencer en el área de nuestros pensamientos. La Biblia nos habla que nosotros tenemos la mente de Cristo, y yo te quiero decir que tú y yo no tenemos por qué negociar con esos pensamientos del infierno. Al contrario, la Biblia dice que tenemos que reprender esos pensamientos. ¿Por qué? Porque el miedo es la perversión de la imaginación de Dios. ¿Escuchaste? Te lo voy a repetir. El miedo es la perversión de la imaginación de Dios. El miedo tiene su proyección por la imaginación del diablo. La gente imagina teniendo un accidente. Es muy fácil imaginar cuando tú escuchas una ambulancia pasar, y más ahorita que les encanta estar dando rondines, ¿verdad?, con el objetivo de atemorizarnos, y ya estamos pensando, ya estamos viendo pacientes intubados, tú te estás viendo ahí mal, la gente se imagina ya con COVID, se imagina con cáncer, se imagina ya enterrado, y a lo mejor para ti sea una exageración, pero te puedo asegurar que en este tiempo mucha gente está luchando con el área de sus pensamientos. Mucha gente está dejando que Satanás gane ventaja en el área de sus pensamientos, y yo por eso vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú no tienes que permitir que Satanás pervierta tus pensamientos, y que tú y yo tenemos que empezar a visualizar lo que Dios quiere que tú veas. Ahora, todos los temores, porque yo he entendido que todos los seres humanos tenemos temores, todos absolutamente, y cada ser humano tiene temores secretos, que estoy segura que ni se los has dicho a tu esposo o no se los has dicho a tus hijos, pero son secretos que guardamos. Y esos secretos yo te voy a decir que si tú no aprendes a vencerlos, ellos te vencerán a ti. Ellos te van a conquistar. Cualquier área de tu vida, sea el área de tu salud, el área de tu familia, el área de tus finanzas, el área de tu trabajo, en las diferentes áreas de nuestra vida, si tú no estás venciendo esos temores, eso quiere decir que en esas áreas tú y yo no hemos rendido esas áreas a Dios. Y es necesario, escúchame, no vas a poder vencer el temor, ese espíritu inmundo de temor, si tú y yo no vamos a la cruz del Calvario y le rendimos al Señor todas las áreas de nuestra vida. Ahora que he estado pasando este tiempo de dificultad, pero de victoria, yo te quiero decir, y el Espíritu Santo me recordó un verso que dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de Él, la salvará. Y yo entendí que la única manera de ganar nuestra vida y de cuidar nuestra vida es rindiéndola a los pies de la cruz del Calvario. Hay gente que hoy en día hace cualquier cosa, brinca por quien sea, hace cosas inmorales, roba, mata, con tal de, entre comillas, salvar su vida. Pero yo te quiero decir que este es el tiempo donde tú y yo tenemos que rendir nuestra vida a Jesucristo, rendirle nuestro matrimonio, rendirle nuestra familia, rendirle nuestros hijos, rendirle nuestras finanzas, porque el Señor quiere ser el Señor de tu vida y Él quiere que tu vida sea rescatada. Aquí este verso dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera dar su vida por Cristo, realmente la salvaremos, porque Él es la vida eterna. Ahora, el miedo se convierte en una fortaleza en nuestras vidas
si tú y yo continuamos abriendo puertas en el área de nuestros pensamientos. Es tan fácil dejar entrar pensamientos de temor. A veces ni siquiera tú, es como algo involuntario, que dices, es que yo no estaba pensando, pero pum, ya te llegó. Ya te llegaron esos pensamientos. Y entonces, a medida que tú te quedas callado, yo creo que esa es una parte importante que como seres humanos, no solo como creyentes, tenemos que entender. No tienes que quedarte callado. Si tú tienes temor a la muerte, si tú tienes temor a enfermarte, si tú tienes temor a que a tus hijos les pase algo, es muy importante que tú confieses eso. Que tú busques a un pastor, que tú busques a tu líder, que tú hables con alguien que te pueda ayudar, que tenga a Jesús en su corazón, que tenga la palabra de Dios para ti y que tú vayas y esa persona te ayude a sacar aquellas cosas, porque creemos, no pasa nada, yo solito puedo, en el nombre de Jesús vete, y entonces, pero esos pensamientos siguen ahí. Pero cuando nosotros exponemos a la luz, sacamos a la luz aquellos temores, entonces Satanás es expuesto y es donde tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. El temor en realidad te esclaviza, te encadena, te debilita, te roba la fe, te roba las fuerzas y la verdad es que te desenfoca del propósito de Dios, te enciega, te limita. Y yo veo que cuando una persona tiene temor, lo primero que viene son que sus días van a terminar, viene un caos. Yo nunca he visto una persona que tenga temor y que el resultado sea bueno. Regularmente cuando el temor viene, te debilita hasta físicamente, te debilita en tu fe, dejas de creer en Dios, dudas del poder de Dios y dejas de ver lo que tú tienes que ver. Por eso Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo vencer el temor. Yo en estos días he estado meditando mucho acerca del proceso del Hijo de Dios, de Jesús. Cuando Jesús dice la palabra que Él fue bautizado y sabemos la historia, cómo el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz desde los cielos dándole a Jesús de parte del Padre Celestial la afirmación como hijo y le dijo: tú eres mi hijo amado en quien yo estoy tan contento y me complazco. Entonces imagínate, Jesús se levantó de aquel lugar del bautismo lleno del Espíritu Santo, se levantó tan fortalecido, se levantó con la afirmación de su Padre Celestial, se levantó contento. Pero dice la palabra que tú y yo tenemos que pasar por el mismo proceso. Jesús al final, después de ese momento de gloria, de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y tú pudieras decir, wow, o sea, entonces, ¿qué acaso somos ungidos? ¿Somos afirmados de parte del Padre para ir al desierto? Yo te quiero decir que sí, Dios te llevará al desierto. Y la verdad es que para llegar a la tierra prometida, primero tienes que pasar por un desierto. Y eso no son palabras tan alentadoras. Sin embargo, yo te quiero decir que en el desierto vencerás al diablo. En el desierto conocerás el poder de Dios. En el desierto conocerás el poder del nombre de Jesús. En el desierto verás la gloria de Dios y realmente es el camino, el único camino, no hay atajos para llegar a la tierra prometida. Jesús nos mostró que venció al diablo en el desierto. No lo venció en el bautismo, no lo venció cuando estaba haciendo milagros, no lo venció al resucitar los muertos. La verdad, Jesús derrotó al diablo en el desierto. ¿Y cómo lo derrotó? Con la palabra de Dios. Todo el tiempo escrito está, y yo te quiero decir que la única manera de vencer a Satanás es a través de la palabra de Dios. Yo ahora he estado experimentando cada que viene un pensamiento, un sentimiento, algo que me debilita en mi cuerpo, yo, aunque sienta el dolor, aunque sienta la enfermedad, aunque sienta la tristeza, aunque sienta el miedo, yo me levanto y digo, escrito está, Satanás, cállate, eres un mentiroso, porque la Biblia dice que yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Así que yo te digo a ti, usa la palabra de Dios y vencerás a Satanás. La Biblia también nos habla en Efesios 6
que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, que la espada del Espíritu, que es la espada tiene doble filo. ¿Y por qué doble filo? Yo aprendí porque es un arma de defensa, pero también es un arma para atacar. Tiene las dos funciones. Y a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tú puedes defenderte, pero también puedes atacar a Satanás. Y tú y yo, es el momento. Yo he estado aprendiendo que este año 2020 es el año de la profecía. Lo que tú decretes con tu boca será hecho. Este es tu tiempo para que tú puedas ver el poder de Dios a través de la palabra de Dios. Este es tu tiempo para que tú puedas decretar las verdades de Dios y no seas alimentado con el temor. No tenemos que temer lo que los demás temen. Hoy se ha levantado un lenguaje de temor, de terror, de muerte, de incertidumbre, de pobreza, de qué vamos a hacer. Pero yo te digo, tú no tienes que temer lo que los demás temen. La primera persona que dijo estas palabras, escucha, las palabras más citadas de nuestro Señor Jesucristo precisamente fueron: no temas. Tengo el dato, no sé que yo no las he contado, pero tengo el dato que 365 veces en la Biblia está escrita la palabra no temas. O sea, yo diría una para cada día, 365 veces. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué Jesús continuamente una y otra vez, 365 veces nos dijo no temas? ¿Por qué crees? Porque Él sabía que el temor se engendró desde el huerto del Edén. El temor vino por causa de la desobediencia, pero vamos a seguir aprendiendo. La primera persona que dijo eso, ¿verdad? De no temas, precisamente fue Dios el Padre hablándole al patriarca Abraham. Cuando Abraham dormía y Dios lo fue a ver y le dijo, ahí en Génesis 15:1 dice la palabra: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fue la primera aparición de la palabra no temas, que usó Dios con un hombre pues que tenía miedo. Yo no sé si tú te puedas imaginar la vida de Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos. Dios le dijo: sígueme, yo te voy a decir en el camino a dónde vas a llegar. Y se lee muy fácil, pero la verdad es que en ese tiempo Abraham dejó a su padre, que era formador de ídolos, dejó a su parentela y él fue a seguir la voz de Dios y la instrucción de Dios, y él fue en obediencia. Pero muchas veces no entendemos que Abraham tenía miedo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? Pero vino la promesa de Dios y los temores versus la promesa de Dios. ¿Qué tú escoges? ¿La promesa de Dios o el temor? Esa bendición que Dios le dio a Abraham también es nuestra. Es nuestra y nosotros no tenemos que temer porque estamos protegidos por una promesa. Otro punto que te quiero decir es: recibe el amor de Dios. En el libro de Juan capítulo 17 viene la oración sacerdotal que Jesús oró con sus discípulos. Y me encanta lo que dice en el versículo 23. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca, escucha, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow. Los amaste igual que, o sea, dice la Biblia aquí en este versículo 23 de Juan, que Dios no nos amó 5 rayitas menos que a Jesús, aunque yo hubiera estado complacida, pero no, nada menos y nada más que Él dice que nos amó igual que a Jesús. Yo te quiero decir que Jesús te ama. Jesús te ama y Dios el Padre te ama igual que ama a su Hijo. O sea, yo digo, wow, eres amado, somos amados. Y cuando estamos en su presencia, la verdad es que hay seguridad. Cuando lo escuchamos hablar, cuando conocemos sus verdades, nos sentimos amados, nos sentimos seguros. Y la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 18, que donde está el perfecto amor, o más bien dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es de que yo creo que si tú estás batallando con el área de los temores, es porque tú y yo necesitamos experimentar el abrazo de Dios. Tú tienes que saber que Dios te ama, que Él tiene cuidado de ti,
que Él no va a permitir que te suceda nada que esté fuera de su voluntad. Dice su palabra que aún nuestros cabellos están contados. Nada se moverá si no es por la voluntad de Dios. El perfecto amor, wow, escucha, el perfecto amor no es tu amor por Él. El perfecto amor no es tu amor por Él, es su amor de Dios para ti. Cuando tú y yo nos damos cuenta de lo mucho que Él nos ama, echará fuera el temor. Tú lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. Tú no te tienes que aferrar a su protección. Hemos sido enseñados de, ay Señor Jesucristo, guárdame, protégeme, y está bien, pero a veces nos queremos aferrar a su protección. Solo tienes que saber que Él te ama y ese amor te dará seguridad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Así es de que no se trata de ti, se trata de Él. A veces la gente también dice, ¿acaso de verdad eres lo suficientemente apto para calificar para el Salmo 91? Que hoy lo escuchamos mucho. ¿Serás apto para que Dios te proteja? Tienes la pregunta al revés. No es mi fidelidad la que me libra del mal. ¿Escuchaste? No es tu fidelidad. No es qué tanto bueno o malo eres tú. No es qué tanto fallas o no fallas. Se trata de la fidelidad del Señor. Es su verdad lo que debe ser nuestro escudo, lo que debe ser nuestra protección. Es como cuando una madre toma a su hijo pequeño. Lo que le da seguridad al niño es la madre, no el niño. No el niño que se sostiene de la madre, sino en realidad es cómo la madre sostiene a un niño. Entendí una palabra hebrea, bueno, y que cuando en el hebreo una palabra aparece al principio, es el énfasis de todo un versículo. Y yo solamente, porque ojalá Dios quiera y supiera hebreo, pero solamente tengo un extracto pequeño del versículo 1 del Salmo 91. Y dice, ya sabemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero fíjate las palabras en hebreo. Yosheb habla de sentarse. Beseter en el lugar secreto. Elión, el Altísimo. Betshel será tu sombra. Shaddai, el Todopoderoso. Y Yitlonán, pasar la noche. Cuando yo leí esto dije, wow, pasar la noche. La noche en sí es una temporada. No sé si tú alguna vez no has podido dormir por enfermedad, por temor, por preocupación, y a veces uno está, Dios, que ya amanezca, a veces son las 3 de la mañana, 3:30, 3:45, y uno se asoma y uno dice, Dios, por favor, que ya pase esto. Yo creo que en este tiempo estamos en una noche, pero te quiero decir que esa noche pasará. La noche pasará, como dice el Salmo 91, como el mundo lo está pasando. La Biblia dice, te voy a resumir lo que en realidad dice el Salmo 91:1, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra y pasarás la noche bajo la sombra del Altísimo. Tú pasarás la enfermedad bajo la sombra del Altísimo. Tú pasarás ese momento de debilidad bajo la sombra del Altísimo. Tú pasarás este tiempo de oscuridad bajo la sombra del Altísimo. Y sabes, hay dos maneras de conquistar este tiempo de oscuridad. Una es a la manera de Dios, y es que caminemos en protección divina y no temas. O la otra es a tu manera, pero no creo que te lleve a conquistar. Al final, Dios quiere llevarnos a caminar en conquista. Otro punto. El Espíritu Santo debe ser nuestro guía y no el temor, no el miedo. Cuando Dios habló a José, no sé si se acuerden, hubo un decreto de muerte para los niños, que al final querían matar al Hijo de Dios, pero hubo un decreto de muerte. Y yo veo que este tiempo es un paralelismo. Hoy han soltado un decreto de muerte. Y en el tiempo de Jesús, desde que Él nació, obviamente estaba escrito, había un decreto de muerte, pero dice la Biblia que Dios habló a José a través de un ángel, porque estaban buscando matar a Jesús. Y escucha las palabras de ese ángel a José y le dijo, después que partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanecerás allá hasta que yo te diga,
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Eso está en Mateo 2:13. Hoy yo creo este versículo para mí es muy importante porque aquí nos habla cómo el ángel le dio instrucciones muy claras. Levántate, número 1. 2, actúa, llévate al niño a Egipto. Y 3, estarás ahí hasta que yo te diga. Yo te quiero decir hoy, levántate en el nombre de Jesús. Actúa para tu salvación, para tu liberación. Y número 3, no te muevas hasta que el Espíritu Santo te diga que te muevas. Pero hoy en día mucha gente está actuando por temor. Ay, no voy a orar por esta persona. Ay, no voy a hacer lo otro porque, ay, el miedo. Es que me vaya a pasar esto, es que me vaya a pasar lo otro. Yo te quiero decir que la iglesia tiene un llamado. Orar por los enfermos. Orar por aquellas personas que están en necesidad. Hablar el año nuevo, como dice el libro de Isaías. El Espíritu de Dios nos ha ungido para levantar a las familias el día de hoy. Y muchos hoy queremos o pretenden manejar a la iglesia como si nosotros estuviéramos bajo el régimen de un gobierno terrenal. Yo te quiero decir que la iglesia no proviene de la tierra. La iglesia nunca va a ser gobernada por la tierra ni por ningún gobierno. La iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Donde Dios te diga que te quedes, quédate. Donde Dios te diga que te muevas, muévete. Pero no permitas que el temor te haga tomar decisiones equivocadas. Que por causa del temor no te compres un auto porque hay asaltos. Que por causa del temor no lleves a tus hijos a una buena escuela porque hoy corren peligro. Que por causa del temor tú no puedas ir a orar por un enfermo porque me voy a contagiar. Imagínate si Jesús hubiera pensado así. Jesús nunca pensó. Cuando él iba a orar por los leprosos, imagínate que hubiera sacado su cubreboca y ya parece que yo lo veía con su gel antibacterial. Ahora tú estarás diciendo, ¿acaso estás en contra? Yo estoy en contra de lo que Dios no dice. Porque la palabra de Dios es mi garantía. Porque la palabra de Dios es mi guía. Porque el Espíritu Santo siempre nos guiará por sendas de justicia, no de injusticia. Jesús no le importaba y no porque era descuidado, negligente, desobediente. Simplemente porque él tenía la fe muy clara de quién él es en Cristo Jesús, de quién él era en el Padre y de quién era. Él es el Hijo de Dios. Y sabiendo su posición de autoridad, él fue a orar por los enfermos, él fue con el leproso, él fue con la viuda, él fue con el necesitado. Él, imagínate que hubiera ido a levantar a Lázaro de los muertos y decir, ay, yo no voy porque huele horrible. Ya apesta, ya tiene más de 3 días muerto, guácala, yo no voy. Ahora sí, como por ahí dicen, fuchi, guácala, ¿no? Entonces, imagínate si Jesús se hubiera regido por lo que el mundo en ese entonces. Ahora, a lo mejor tú piensas, es que Jesús no vivió lo que estamos viviendo ahorita. Yo te quiero decir que en ese tiempo el Imperio Romano oprimía a los creyentes de una manera espantosa. De tal manera que la muerte, la crucifixión, ellos la inventaron. Y no es nada que pudieran decir, oh, wow, qué invento tan maravilloso. La verdad es que solo estaban pensando en muerte, aunque hicieron muchas cosas buenas, pero en ese tiempo el Imperio Romano fue un aguijón para el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús nunca se dejó intimidar ni por el gobierno, ni por lo que los demás decían, ni por la misma gente que hablaba. Simplemente él se dejó guiar por el Espíritu Santo, al igual que José. Imagínate que José, el padre terrenal de Jesús, hubiera dicho, no, pero como yo creo que este sueño es del diablo, ¿cómo yo voy a agarrar a Jesús y me voy a ir a Egipto? Allá hay puro ídolo, allá está mucha maldad, le vayan a hacer algo a Jesús. Y simplemente hace lo que bien le parecía. Hubiera expuesto la vida de Jesús, pero él se levantó, obedeció al ángel. Y entonces hubo protección y hubo seguridad. Este es un tiempo, escúchame, donde tú tienes que abrir tus oídos a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, como dice el Salmo. No tienes que dejarte guiar por el temor. Yo te quiero dar una palabra de parte de Dios. No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas del Señor. También sabemos
que hubo un decreto de muerte en el tiempo de la reina Esther. Un decreto de muerte que hubo para los judíos, nada raro, en los tiempos que reinaba Asuero. Pero hubo un hombre, Mardoqueo. Me encanta Mardoqueo, que es como un prototipo del Espíritu Santo. Mardoqueo, dice la palabra, que ni se arrodillaba y ni se humillaba ante Amán, que era el que había decretado muerte, el que era el que influenciaba al rey. Pero aquí Mardoqueo nunca se dejó intimidar. Él no dobló su rodilla, él no se humilló ante el gobierno que en ese momento estaba. Él permaneció fiel a Dios, y dice aquí la palabra que Mardoqueo no fue ni se llenó de temor cuando escuchó el edicto de Amán, ¿verdad? Que fue y instó al rey para que mataran a los judíos. Pero Mardoqueo no fue y dijo: ay, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar, nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Y se puso a llorar ahí como una niña o como un bebé. ¿Verdad que no? ¿Cuál fue la actitud de Mardoqueo? Dice la palabra que fue, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de cenizas, que habla de humillarse, y fue y clamó, dice que clamó a gran voz. ¿Y dónde? Delante de la reina. Y aún yo te digo de parte de Dios, porque Mardoqueo fue y su clamor fue delante de Dios y delante de la reina, que es como ir nosotros con un clamor, con un corazón rasgado delante de Dios, porque sabemos que el juicio de Dios lo merecemos por tanto pecado. Pero Dios es grande en misericordia. Yo no he encontrado ningún versículo en la Biblia que diga que Dios es grande en ira, pero sí tengo versículos donde dice que Él es grande en misericordia. Y Mardoqueo sabía esto, y él fue y desgarró su corazón y fue con la reina. Tú y yo es un tiempo de rasgar nuestros vestidos e ir delante del rey, e ir a clamar delante del rey, no ponernos a llorar, no quedarnos callados, no estar indiferentes, no estar apáticos, sino ir delante de nuestro rey. Mardoqueo le dio una palabra a la reina Esther y le dijo: no creas que porque estás en el palacio vas a estar segura, porque si callas, entonces tú sabrás que vendrá respiro y liberación de otro lado, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y yo te quiero dar esa palabra de parte de Dios, que si tú callas, que si tú no buscas a Dios, no creas que porque estás en tu casa guardado tendrás seguridad, porque de ahí no viene la seguridad. Pero respiro y liberación vendrá de otro lado, para nuestra nación y para las naciones de la tierra. Pero tú y la casa de tu padre perecerán si tú no acudes a la presencia de Dios, porque solo ahí está la seguridad. Por último, el último ejemplo que te quiero dar. Cuando Moisés también había un decreto de muerte para los niños, y dice la Biblia en el capítulo 7, verso 21 del libro de Hechos. Dice así: pero siendo expuesto, hablando de Moisés, a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y yo veo esto, que Moisés fue expuesto a muerte, pero Miriam, su hermana, y su madre, ellas tenían una promesa. Ellos no se dejaron intimidar por el temor de: van a matar a mi hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a esconder? Dios, ya me dejaste, ¿dónde estás, Señor? No te escucho. No, sino que ellas dos, estas mujeres de fe, se levantaron, le creyeron a Dios y armaron un arca. El arca de Moisés, el arca de Noé, yo veo que son un prototipo de la cruz del Calvario. Y ellos, dice que colocaron al bebé ahí, a Moisés, y cuando la hija de Faraón lo vio, se llenó de misericordia. ¿Tú crees que porque era buena gente, porque es que era bien noble? Yo quiero decirte que Dios mueve los corazones. La hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo, y yo puedo ver que Dios proveyó una hija de Faraón, o sea, ni siquiera una creyente fue, una hija de Faraón, y un arca de salvación para poder ayudar a Moisés a cumplir su propósito. Y fue un propósito tan sobrenatural que sabemos que Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel. Yo quiero decirte que Dios, si tú actúas no en el temor, sino en la fe, en las promesas,
Dios te llevará a cumplir su propósito. Yo he creído y yo lo declaro en el nombre de Jesús, que yo no moriré, sino que viviré y contaré sus maravillas y contaré el propósito de Dios. Elías el profeta, dice la palabra que también Jezabel, esa reina de Israel, que era una mujer que se dedicaba a promover la adoración a los Baales, dice la palabra que lo amenazó y le dijo: te digo una cosa, Elías, no me importa quién seas, pero mañana estarás muerto igual que los otros profetas. Es una amenaza de muerte. Y Jezabel no era la señora de las pepitas, era la reina de Israel, tenía poder, tenía influencia. Pero sabes, Elías se llenó de temor, se llenó de congoja, se puso ansioso y conocemos la historia que él se fue a esconder en una cueva. Pero vino un ángel y le fortaleció y le dijo: vete al desierto. Oh, wow, dije, no, wow, qué padre que te digan, vete al desierto. O sea, en el desierto, ¿qué hay? Nada. Cuando tú estás, escucha esto, es importante. Cuando tú y yo estamos pasando por un tiempo de temor, de ansiedad, no es momento para estar viendo Netflix. No es momento para que estés en Facebook. No es momento para que sigas comiendo comida basura. Es momento que tú vayas al desierto. Y el desierto, vuelvo a repetir, nos habla de un tiempo de humillación. Elías fue enviado al desierto de Horeb para ir al monte de Dios, a su presencia. Y ahí es donde Dios le dijo: ¿qué rayos haces en la cueva? Vete al desierto de Horeb, al monte de Dios. Yo te digo, ve al monte de Dios y busca la presencia de Dios. Es la única manera de poder tener libertad. Siguiente punto, enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Sabes, todo el tema cuando yo me despierto es coronavirus. Prendo las noticias, coronavirus. Prendo la televisión, coronavirus. Busco un video en YouTube, coronavirus. Busco cualquier cosa, coronavirus. Y todo el tiempo datos. Escucho las ambulancias, salgo a la calle y veo a la gente con los cubrebocas, coronavirus. Y es como una canción del infierno. Coronavirus. En un mundo de redes sociales es un lenguaje de temor, de muerte, de oscuridad, de pobreza, de desesperanza. Son para mí pregoneros de la muerte. Un pregonero es aquel que se encargaba de ir a gritar, a clamar una noticia para que todo el mundo lo supiera y se tenía que asegurar que esa noticia tenía que correr por todos lados. Y yo veo que esos son pregoneros de la muerte. Pero ¿qué te parece si tú y yo hablamos de Jesús? Hablemos de Jesús, hablemos del Hijo de Dios, hablemos que Él es la verdad, Él es el camino. ¿Cuál es tu canción el día de hoy? Aunque ande en valle de sombra y de muerte ande yo, siempre estarás conmigo, mi Jesús. Confiaré en su gran poder. Ay, de verdad que refresca mi corazón. Y yo te digo, si tienes que escuchar noticias malas, escúchalas por tu trabajo, pero termina siempre cantando la fidelidad de Dios, porque Él te va a levantar. Y que tú todo el tiempo estés cantando, confiando en las promesas de aquel que es fiel. La muerte no tiene poder, y ese es otro punto. La muerte no tiene poder. El mundo hoy yo veo que están de rodillas, están humillados ante un virus. Y yo te quiero decir, Dios es más grande que cualquier virus. Dios es más grande que cualquier cosa. Enfócate en Él y la muerte no tiene poder. Es el pan de cada día esta noticia. Y aún yo te digo, hoy ya vi la llamada nueva normalidad, que yo no la acepto. A mí mi normalidad me la da la palabra de Dios. Mi normalidad, mi manera de vivir me la da la palabra de Dios. Hoy ya están promoviendo que ya puedes salir, pero el virus todavía está. Vas a vivir con él toda tu vida, vas a aprender a convivir con él. Yo no lo acepto. No sé si tú lo aceptes, pero yo no lo acepto. A este virus el mundo le ha dado una corona.
coronavirus le ha dado una corona en su corazón, una corona en su mente, una corona en las naciones de la tierra, poniéndonos en el trono de nuestras decisiones, y ahora quiere coronarse en las naciones de la tierra. Antes dice la palabra en Romanos 5:17 que no reinará ningún virus, que no reinará la muerte, que no reinará la enfermedad. Dice Romanos aquí 5:17 que nosotros somos los que reinaremos. Y dice, fíjate, antes reinaba por la muerte de Adán la muerte. Por causa de Adán reinaba la muerte. Pero ahora dice Romanos que reinaremos por Jesucristo, los que recibimos la abundancia de la gracia y el fin de la justicia. Si esta enfermedad, si la muerte reinó por uno, mucho más ahora nosotros reinaremos, no porque seas bueno, no porque te lo hayas ganado, no porque vayas a la iglesia, no ni siquiera porque busques a Dios. Tú reinarás por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra que reinaremos por la abundancia. O sea, Dios no está en cuarentena, su palabra no está confinada. La palabra de Dios está libre. La abundancia, el perdón, la gracia, el amor y la misericordia de Dios no están con reservas pocas. Dice, la abundancia de la gracia, la reserva de Dios realmente no está en crisis, ni tampoco su amor está en cuarentena. Somos los que creemos, como dice Romanos, somos los que creemos, los que recibimos la abundante gracia y la justicia de Dios. Solo los justos a los ojos de Dios. Ahora tú vas a decir, ¿cómo yo voy a ser justo a través de Dios? La Biblia dice que nosotros somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres justo si tú recibes el perdón de los pecados. Si confiesas tus pecados, Dios te perdona, recibes ese perdón, y entonces dice la palabra que ya el Señor no nos ve como antes, sino que ahora nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y no es una recompensa, es un regalo. Y cuando tú recibes un regalo, solamente dices muchas gracias y estás agradecido. No es una recompensa, ¿verdad? No es algo que nos hayamos ganado. Reinaremos en esta vida, dice Romanos, en esta vida, no dice que en el cielo, reinaremos en esta vida. ¿Tú qué vas a determinar? Yo he determinado, y Dios me dio una palabra de manera personal, cuando en el libro de Hebreos, Noé dice que fue pregonero de la justicia. Y sabes, un decreto de muerte en el mundo hay hoy, tú contesta. Un decreto de control, de manipulación, yo no lo acepto. Cristo venció la muerte. La Biblia dice, y yo con esto termino, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y yo te quiero decir, la victoria la tenemos a través de la sangre de Jesús, pero es importante que hoy tú te hagas un pregonero de la justicia. Pregonero de la justicia. Yo te invito, porque yo lo determiné. Dios habló a mi corazón hace como 15 días, tan claro. Y yo no sabía lo que iba a pasar en estos días. Pero ¿sabes? El Espíritu Santo habló a mi corazón y Él me dijo, cierra tus oídos a las noticias, no veas más. Enciérrate como lo hizo Elías, Tisbita, en la cueva, en la roca de tu salvación, y escúchame a mí, porque yo te voy a hablar. Y en realidad que Dios habla. Y yo entendí que ahora es un tiempo de escuchar a Dios. Y yo entendí que Dios quería enseñarme. Y claro que me está llevando al desierto, pero yo te quiero decir, llegaré a mi tierra prometida. Llegaremos, conquistaremos, porque el Señor cumplirá su propósito. Y lo que dice aquí Apocalipsis 12:11 es que por la palabra del testimonio, tu testimonio a partir de hoy tiene que ser el testimonio del cielo. Porque yo he escuchado cristianos, hasta en publicaciones, que dicen, no, es que el COVID, no sé qué, han muerto tanta gente, y yo no estoy negando una verdad, pero yo no acepto una mentira. Y yo te quiero decir que yo hoy determiné, bueno, desde los días pasados, escuchar la voz de Dios, no llenarme de basura que solamente alimenta el temor, que solamente alimenta la ansiedad.
sino que a partir de hoy yo me determiné en mis publicaciones que yo haga, en mis palabras que yo diga con mi familia, en mis pensamientos que yo tenga en la cabeza, en lo que yo mire, en lo que yo escuche, en lo que yo crea, ser una pregonera de la justicia. Y yo hoy decreto en el nombre de Jesús que ese virus no tiene autoridad sobre nuestra nación, que ese virus no tiene autoridad sobre las naciones de la tierra, que ni ese virus, ni la enfermedad, ni el cáncer, ni el temor tienen autoridad sobre el pueblo de Dios, sobre los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Jesús. Y yo quisiera que ahí extendieras tus manos y tú recibas de parte de Dios. Espíritu Santo, yo oro para que cada familia en el nombre de Jesús sea liberada, que todo espíritu inmundo de temor sea cortado por la sangre de Jesús, que toda mentalidad, Señor, del diablo, Señor, hoy es cancelada en el nombre de Jesús. Señor, que todo temor, que toda imagen del infierno en nuestras mentes, hoy la borramos, la anulamos, la neutralizamos en el nombre de Jesús, Señor. Y yo hoy tengo la mente de Cristo, empieza a hablar la palabra. Señor, yo te doy gracias porque en ti confío. Mi vida, la vida de mi familia está en el hueco de tu mano. Señor, gracias porque mi seguridad no está en la medicina, mi seguridad no está en el gobierno, mi seguridad, Señor, ni siquiera está en lo que digan las noticias, Señor. Mi seguridad está en ti porque tú venciste a la muerte, Señor, y porque aún yo te digo, Dios, lo que tú determines en mi vida, yo lo aceptaré, pero tú lo determinas, no lo determina el temor, no lo determina la muerte, no lo determina la gente. Y yo hoy determino ser pregonero de la justicia, porque tú tienes planes de bien para mi vida, pensamientos de bien para mi familia, y tú cumplirás tu propósito en nosotros, y tú cumplirás tu propósito en mí. Es tiempo que como iglesia nos levantemos. Vienen los milagros, vienen las señales, viene la gran cosecha. Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Buen día. Qué increíble palabra es la que acabamos de escuchar. ¿Qué te pareció? La verdad es que esta serie de la obediencia ha sido toda una revelación para mi vida. No sabes cuánto me ha ayudado a poner en orden ciertas áreas de mi vida en las que pues no estaba como muy bien, pero a través de la obediencia he podido ver cómo es que Dios obra y pone todo en perfecto estado. Y bueno, tal vez hemos llegado al final de este tiempo, pero no me quiero despedir sin antes recordarte que tú puedes estar conectado a una célula en línea. Estos tiempos son muy importantes porque a través de la semana podemos estar pasando diferentes situaciones en las que necesitamos una palabra que nos edifique. Y es por eso la importancia de que te mantengas conectado a estos grupos que se están llevando a cabo virtualmente. Además, quiero recordarte que tenemos varios sitios aquí en Facebook en donde tú puedes estar viendo contenido variado. Tenemos Cafebrería Miel, Familias con Propósito, también tenemos Somos Vida, está la página de Fundación Amigos Oficial, el canal de YouTube de también Fundación Amigos TV. Y bueno, también recordarte que al finalizar esta transmisión podrás seguir conectado con nuestro pastor, quien hará oración por alguna necesidad que tú tengas. Si tú te encuentras en un momento difícil, puedes escribir cuál es esa necesidad y él estará orando por ella. Y bueno, hemos llegado ahora sí al momento final de esta mañana. La verdad es que hemos vivido una reunión increíble y yo te invito a que te mantengas conectado cada domingo a las 10 de la mañana. A continuación van a aparecer aquí en la pantalla los datos por si tú quieres contactarnos vía telefónica o bien por correo electrónico. Estamos para servirte. En Fundación Amigos somos una gran familia y queremos que tú seas también parte de ella. Así que bueno, te deseo un excelente domingo, un buen inicio de semana y nos vemos pronto. Hasta luego.